El informe del año 2009, el informe Raxen otra vez del año 2009, nos pone de relieve que el País Valencià, que Valencia, que la Comunidad Valenciana, como le quieran llamar, realmente es donde hay un número mayor de ataques de este tipo, tanto en números absolutos y no digamos ya en números relativos. Hasta 88 actos de este tipo están señalados en este informe Raxen del año 99. La actividad violenta de estos grupos se ha plasmado y se plasma en amenazas, en negacionismo del Holocausto, en manifestaciones y ataques xenófobos y racistas, en manifestaciones y ataques homófobos, en violencia escolar, en violencia en el fútbol, que es la petición de comparecencia del señor Olavarría, y también, que es donde yo quiero centrar la atención, en el ataque a fuerzas políticas democráticas de ideología nacionalista. Estos grupos de ultraderecha, mediante la coacción y la violencia, pretenden obstaculizar cualquier iniciativa que propugne la normalización lingüística, la extensión de la concienciación nacional entre el pueblo valenciano. Y así partidos políticos como el Bloc Nacionalista Valencià, entre otros, pero también otros movimientos próximos al nacionalismo valenciano y también sindicatos, entidades culturales valencianas, grupos de defensa de los derechos de gays y lesbianas, asociaciones de vecinos e incluso la propia Universidad de Valencia han sufrido y sufren bien ataques constantes o incluso violencia física hacia sus personas o sus sedes sociales, o bien obstrucción, acciones pacíficas, autorizadas y avaladas por la libertad de expresión, como manifestaciones, conciertos, actos reivindicativos que, repito, han sido administrativamente autorizados. A mí me gustaría que usted me pudiera facilitar, como le digo, cuáles han sido las actuaciones policiales con expresa mención de cuántos detenidos ha habido, porque la información que yo tengo es que no ha habido ningún detenido, aunque sí se saldó con diversas sanciones administrativas. Impunidad, porque así como conocemos todos perfectamente las situaciones violentas que se producen, por ejemplo, en el País Vasco, entendemos que no se da suficiente importancia ni se sale a la luz pública todos estos hechos para concienciar a la ciudadanía y para erradicarlos. Quizá esta sensación de que no sale a la luz pública sea también en parte la causa de los numerosísimos hechos de este tipo que se dan precisamente en el País Valencià. Me refiero, por tanto, a una problemática suficientemente conocida y es la presencia sistemática de grupos violentos de extrema derecha que se dedican no solo a amedrentar, sino que se dedican incluso a agredir con total impunidad, y utilizo con toda la extensión el término impunidad, a otras personas por motivos de raza, de lengua o, en este caso, por razones de adscripción política. Insisto, lo hago en tanto que damnificado, como objetivo o como destinatario de los ataques e invectivas de distintos grupos de signo racista. Hubo en octubre del año pasado ataques violentos a través de insultos y también con agresiones contra las personas que participaban pacíficamente en los actos cívicos del Correllengua en Gandía. Hubo también ataques por la misma época contra sedes no solo de Esquerra, sino también del Bloc Nacionalista Valencià y el Sindicato Intersindical Valenciana simultáneamente en Valencia, en Cullera y en Gandía, mediante pintadas amenazantes, etcétera. En enero del 2009 fueron atacadas también sedes de Esquerra Republicana, pero también del Centro Social La Quimera, con cócteles Molotov. La Quimera ya lleva, señor secretario de Estado, hasta 25 denuncias acumuladas contra estos grupos violentos, que además no se han resuelto todavía por parte de la justicia ordinaria. También en marzo de 2009 hubo ataques contra, y ese sí que ha sido un hecho que ha sido aludido, contra el grupo de acción, perpetrado por el grupo de acción valenciana, repartiendo octavillas con datos personales de un profesor de un instituto de Massanassa, acusándolo del grave delito de ser catalanista. En abril de 2009 fue atacada una sede del BNV en Gandía y un local gay de la misma localidad. En octubre del 2009 un nuevo ataque a la sede del BNV en Moncada. En octubre del 2009 el administrador de la página web
valencianismo.com fue atacado por una decena de jóvenes de estética de extrema derecha en la puerta de su casa. En enero del 2010, un militante de Esquerra también fue atacado por 10 miembros del Grupo de Acción Valenciana, y podríamos seguir así hasta la extenuación, señor secretario de Estado. Quiero decir con ello que no solo es que este es un problema, digamos, de que haya una persistencia de ataques o de hechos perpetrados por fascistas y por grupos de esta naturaleza, sino que, sinceramente, señor secretario de Estado, después de no meses, sino años de infinita paciencia como el Santo Job, y después de haberlo denunciado repetidamente, nosotros hemos llegado a la conclusión muy modesta, y seguramente usted no la compartirá, pero es que estos actos gozan de una cierta complicidad y de, en definitiva, una connivencia por omisión por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque son tantos, señor secretario de Estado, estos hechos y estos ataques fascistas y tan continuados contra partidos siempre de izquierda o bien nacionalistas valencianos, que los mismos se han llegado a agrupar acerca de una plataforma que se denomina de Acción Popular contra la Impunidad, básicamente para denunciar estos hechos y trasladarlos en ocasiones ante la justicia. Por tanto, no se puede negar que existe aquí un problema no solo de fascismo, un problema con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque quizá no actúan con la debida, con el debido celo, con el debido, en este caso, con la intención debida de cumplir con su deber. Y la prueba de ello, ya sé que usted me dirá que no es la categoría y que es puramente anecdótico, pero yo, francamente, viendo una fotografía que aparece, me parece que hoy mismo, publicada ayer en el diario El País, donde aparece un miembro de la Policía Nacional que exhibe, en este caso, un retrato de Franco con una frase atribuida al propio dictador que dice: no se os puede dejar solos. Por tanto, exhibiendo una imagen del caudillo con esta leyenda, pues francamente, imagínese si eso pudiera pasar en Alemania, donde un policía alemán exhibiera de forma desacomplejada, pues por ejemplo, una esvástica o una imagen de Adolfo Hitler, ¿no? Y finalmente, y ya sé que es un hecho sobrevenido, pero llueve sobre mojado. No me corresponde aquí juzgar, digamos, toda la polémica a raíz del caso del Cabañal. Evidentemente, acabo, señora presidenta, hoy precisamente el juez ha parado los derribos, por tanto ha adoptado una interlocutoria, un auto judicial. Yo me refiero concretamente a los hechos que tuvieron lugar hace unos días con motivo del desalojo del barrio del Cabañal. Las imágenes que hemos podido ver estos días en las televisiones, yo tengo un dossier aquí exhaustivo de imágenes y de fotografías que evidencian una auténtica desproporción y un exceso de celo por parte de efectivos de la Policía Nacional. Nos preocupa mucho. Nos parece que han sido unas cargas policiales totalmente inaceptables y una actuación totalmente desmesurada. En ese sentido, es de agradecer que el ministro del Interior hace pocos días recordaba a la policía que el deber de los efectivos del Cuerpo de Policía Nacional es hacer un uso mínimo de la fuerza y siempre de forma proporcionada, ¿no? Y que va a investigar estos hechos y que va a llegar, digamos, hacia el fondo de esta cuestión. Pero estas declaraciones, por cierto, son totalmente opuestas a las que ha manifestado el delegado del Gobierno al afirmar que la policía actuó de forma correcta, de forma proporcionada y que además hizo un uso mínimo de la fuerza. En ese sentido, me gustaría, señor secretario de Estado, saber cuál es su opinión al respecto y, en definitiva, si tienen alguna conclusión ya acerca de esa investigación que fue anunciada recientemente por el propio ministro del Interior. Muchas gracias. El compareciente no ha negado en ningún momento que estos hechos se hayan producido. Lo que sí va a negar de una forma especialmente taxativa es que pueda hablarse de una complacencia o de una aceptación por las fuerzas policiales de este tipo de hechos, porque estamos en un Estado de Derecho y porque no caben críticas tan indiscriminadas a una institución. En el Ministerio del Interior no negamos la realidad, no negamos que ese tipo de hechos se producen, porque he partido del reconocimiento de que fue una inicial preocupación mía dictar una instrucción para hacer frente a este tipo de hechos. Por lo tanto, les mandaré a su señoría la actuación policial que se ha realizado y, en todo caso, no asumiré nunca afirmaciones
como que toda una institución que comporta casi más de 150.000 personas tiene complacencia con actos de tipo fascista, extremista o actos de carácter delictivo.